Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Llamas Flores. Estoy estudiando la licenciatura en Enfermería y Obstetricia en la Facultad de Ciencias de la Salud. El tema que hoy les vengo a hablar va a ser sobre aspiración de secreciones. Bueno, ¿qué son las aspiraciones de secreciones? Nos menciona que la aspiración es mecánica es una mecánica de secreciones bronquiales que consiste en la eliminación de las secreciones nasofaríngeas, orofaringeas y bronquiales retenidas a través de un equipo aspirador especialmente diseñado para este fin. Para esto tenemos que tener una valoración para poder realizar lo que va a ser la aspiración de secreciones. El primer paso que tenemos nos dice que es identificar al paciente utilizando dos formas de identificación. ¿Cuáles va a ser nombre del paciente? Va a instalar lo que va a ser o quién va a hacer lo de la aspiración de secreciones, el número de cama, la hora y fecha, en la cual esto nos indica qué es lo que se le va a realizar al paciente o qué es lo que se le indicó el médico, qué es lo que se le va a realizar. Por segundo, nos menciona que es valorar signos y síntomas de obstrucción de las vías aéreas superior e inferior que requieren aspiración, que es la frecuencia cardíaca normal, ruidos adventicios, secreciones nasales, babeo, secreciones gástricas o vómito en la boca, o tos sin aclarar las secreciones de las vías aéreas. El tercero nos menciona que es valorar signos y síntomas asociados a la hipoxia e hipertermia, oxígeno disminuida, pulso y tensión arterial aumentados, ritmo respiratorio aumento, aprehensión, ansiedad, disminución de la capacidad de concentración. Por cuarto, nos menciona que es valorar si los factores de riesgo de obstrucción de las vías aéreas, altas o bajas, incluyendo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infección pulmonar, desequilibrio de líquidos. Y también nos menciona que hay que valorar si hay anomalías anatómicas que afectan a la función de las vías aéreas, altas o bajas, como la cirugía reciente, traumatismo de cabeza, tórax o cuello. Después nos menciona que hay que hacer una planificación. En esta nos menciona que le debemos explicar al paciente de la manera en que se va a ayudar el procedimiento a limpiar las vías aéreas y aliviar los problemas respiratorios y que es normal al toser, estornudar, y le debemos explicar al paciente la importancia de la tos y animarle a que tosa durante el procedimiento. Ayudar nos menciona también que debemos ayudar al paciente a adoptar una postura cómoda. Normalmente se adopta en semi-Fowler o sentado erguido con la cabeza en hipererección o menos que éste esté contraindicado. Por cuarto, nos menciona que se debe de colocar al paciente el pulsioxímetro en el dedo del paciente, tomar la lectura y dejar el pulsioxímetro en el dedo para que se vayan tomando las lecturas. Por quinto, nos menciona colocar una toalla sobre el pecho del paciente. Eh, Después sigue lo que es la implementación. Esto nos menciona que primero se debe de hacer un aseo de manos, agua, jabón, se debe de poner la mascarilla, gafas de protección o protección facial si hay posibilidad de salpicaduras a la hora de hacer el procedimiento. Por segundo, nos menciona que es conectar el extremo del tubo de conexión a la máquina de succión y el otro en una colocación cómoda cerca del paciente. El tercero nos menciona si está indicado aumentar la oxigenoterapia suplementaria al 100% o según la indicación del médico es animar al paciente a respirar profundamente para que pues esto sea más fácil. Por consiguiente vamos a hablar sobre los pasos. En los pasos nos dice que debemos de preparar todo tipo de aspiración. Por primer paso se debe de abrir el kit o la sonda de aspiración utilizando una técnica séptica. No debe de tocar el kit con otras superficies que no sean limpias. Se debe de hacer ahí mismo adentro en una zona limpia. Por segundo nos menciona desenvolver o abrir la cubeta estéril y colocarla en la mesilla de la noche.
no tocar el interior de la cubeta, ya que como lo había mencionado, pues ya está contaminada esa cubeta. Y llenarla con aproximadamente 100 mililitros de suero fisiológico o agua estéril. Por tercero, nos indica que es abrir el lubricante y poner una pequeña cantidad del envase de la sonda estéril sin tocar el envase. En unas ocasiones no se va a poner este lubricante porque luego se inserta así la sonda y no es necesario. Después dice que nos debemos de calzar los guantes, ponerse un guante limpio en cada mano o con la mano dominante para la aspiración orofaringea. Después nos menciona ponerse un guante estéril en cada mano o un guante no estéril en la mano no dominante y uno estéril en la mano dominante para las aspiraciones nasofaringeas, nasotraqueales y por vías aéreas artificiales. Después nos menciona que se debe recoger la sonda con la mano dominante sin tocar ninguna superficie que no esté estéril porque se va a contaminar todo y se va a tener que volver a hacer todo el procedimiento. Después nos menciona que se debe de recoger el tubo de conexión con la mano no dominante, con la mano que no esté calzada el guante. Después nos menciona que es colocar la punta de la sonda en la cubeta estéril y aspirar una pequeña cantidad de suero fisiológico de la cubeta ocluyendo la apertura de la succión. Después ya se va a hacer lo que es la aspiración de vía aérea. Esto nos menciona que se debe de retirar la mascarilla de oxígeno si es que la tiene o se debe de mantener la mascarilla de oxígeno cerca de la cara del paciente. Si el paciente tiene una cánula nasal, se puede dejar en su sitio. No es importante que se la quite si tiene una cánula nasal. Después nos menciona que se debe insertar la sonda Jacquard en la boca del paciente con aspiración intermitente, que se debe de mover la boca de la sonda, incluyendo la faringe y la línea de las encías hasta eliminar todo tipo de secreciones. Por tercero, nos dice animar al paciente a que tosa y repetir la aspiración si hace falta. Y se debe de volver a colocar la mascarilla de oxígeno si es que la tenía el paciente o si es que corresponde. Después nos menciona enjuagar la sonda con suero fisiológico o agua desde la cubeta con aspiración continua hasta que esta sonda esté limpia y sin secreciones. Después nos menciona que es la aspiración nasofaringea y nasotraqueal. Nos menciona que se debe lubricar ligeramente el extremo distal de 6 a 8 centímetros y de la sonda con lubricante hidrosoluble. También nos menciona quitar el aparato de administración de oxígeno si es que lo hay, con la mano no dominante sin aplicar aspiración y utilizando el pulgar y el índice dominantes. Y después se debe de insertar la sonda cuidadosamente en el orificio nasal durante la aspiración. Después nos menciona la anosofaringia. Es que en esta nos menciona que se le debe de pedir al paciente que haga una aspiración profunda e insertar la sonda y seguir el curso natural de los orificios nasales. En adultos se debe de insertar la sonda 16 centímetros, en niños mayores de 8 a 12 centímetros y en lactantes o niños pequeños de 4 a 8 centímetros. Y después nos menciona que es aplicar aspiración intermitente durante no más de 15 segundos, colocando y quitando el pulgar no dominante en el orificio de la entrada de aire. Y después se va a retirar la sonda lentamente, girándola en ambos sentidos entre el pulgar y el dedo índice. En la nasotraqueal nos menciona que es seguir el curso natural de los orificios nasales y avanzar la sonda ligeramente inclinada hacia abajo hasta la entrada de la tráquea. Mientras que el paciente respira profundamente, se debe de insertar la sonda a unos 15 a 20 centímetros de la tráquea. Un dato importante en los niños mayores se debe de avanzar la sonda de 16 a 20 centímetros y en niños pequeños o lactantes de 8 a 14 centímetros. Otro dato importante es la opción de posicionamiento. En algunos casos se debe de girar la cabeza del paciente hacia el lado que se eleva la vía bronquial, en el lado opuesto y siente hacia la derecha, ayuda a aspirar el bronquio principal izquierdo, así como también facilita el paso de la sonda
y girar la cabeza hacia la izquierda ayuda a aspirar el bronquio principal derecho fácilmente. Después nos menciona que se debe de aplicar la aspiración intermitente durante no más de 15 segundos, colocando y quitando el pulgar no dominante en el orificio de la entrada del aire. Después nos menciona que se debe de enjuagar la sonda y el tubo conector con suero fisiológico o con agua hasta que estén limpios y sin secreciones. Después se debe de valorar la necesidad de repetir el procedimiento de la aspiración. No se debe de enjuagar de 2 aspiraciones con la sonda y se deja pasar por lo menos 1 minuto entre aspiraciones para poder permitir la ventilación y la oxigenación. Después nos menciona la aspiración de una vía aérea artificial, traqueotomía o tubo endotraqueal. En esta nos menciona que es una aspiración de una vía aérea artificial de traqueotomía o tubo endotraqueal. En esta nos menciona que se debe de poner una mascarilla, gafas de protección o protector facial por cualquier salpicadura de la aspiración. Después se debe de poner un guante estéril en cada mano o un guante no estéril en la mano no dominante y uno estéril en la mano dominante. Se debe de recoger la sonda con la mano dominante sin tocar ninguna superficie no estéril porque la sonda está estéril, así como también se debe de recoger el tubo de conexión con la mano no dominante, que es la que no está estéril. Por lo consiguiente, nos menciona que se debe comprobar el funcionamiento correcto del equipo colocando la punta de la sonda en la cubeta y aspirando una cantidad pequeña de suero. Después nos menciona que es hiperinsuflar o hiperoxigenar al paciente antes de aspirar y se debe de utilizar una bolsa ambú de reanimación manual conectada a una fuente de oxígeno o un mecanismo de ventilación mecánica. También nos menciona que si el paciente recibe ventilación mecánica, se debe de abrir el adaptador giratorio o si es necesario quitar el aparato de administración de oxígeno o humedad con la mano no dominante. Y sin aplicar una aspiración se debe de insertar el catéter cuidadosamente, pero rápidamente utilizando el pulgar y dedo índice dominantes en la vía aérea artificial. Por lo consiguiente, se debe de evaluar en cada aspiración. En esta evaluación debe de consistir que se le debe de comparar los signos vitales y la saturación de oxígeno del paciente antes y después de cada aspiración, así como también se le debe de preguntar al paciente si respira mejor y tiene menos congestión nasal, así como también se debe de auscultar los pulmones para comprobar si hay cambios en los ruidos pulmonares, como también se le debe de proporcionar información objetiva sobre cualquier mejoría en los ruidos pulmonares adventicios, así como también se debe de observar las secreciones en las vías aéreas. Después, en cada aspiración, se debe de registrar en la hoja o se debe de dar informes al médico. Eh, Como dato importante, se debe de registrar la cantidad, la consistencia, el color y el olor de las secreciones. También se debe de registrar la respuesta del paciente al procedimiento, así como también se debe de registrar e informar el estado cardiopulmonar antes y después de cada aspiración. Algunas consideraciones que se deben de hacer para los cuidados en el domicilio es que se deben de cumplir con las buenas prácticas para el control de infecciones, teniendo en cuenta la relación costo-eficacia en el caso de situaciones crónicas. Y si el paciente ya se encuentra o ya tiene una traqueotomía o requiere una aspiración nasotraqueal a largo plazo, no debe de haber una infección hasta con una técnica limpia de aspiración. También nos menciona otro cuidado que aunque la mayoría de pacientes con problemas de aclaración en las vías aéreas en sus casas tienen una traqueotomía hecha, algunos también requieren aspiración nasofaringea y se suelen usar las ondas durante 24 horas. Después de que se haya transcurrido esas 24 horas, se debe de cambiar la sonda o se debe de ver cómo es que va. También nos menciona que es evitalizar la importancia de los intervalos breves de la aplicación de presión de aspiración en los cuidados familiares. Se debe de instruir a los que vayan a realizar la aspiración
para que aguanten la respiración durante la aplicación de la presión negativa, la aspiración para poder ayudar a recoger, a recordar que no deben aspirar durante mucho tiempo, que esto solamente se debe de hacer 15 segundos. También se debe de instruir al paciente en cómo limpiar y desinfectar o también así como cambiar el recipiente colector de las secreciones cada 24 horas según el protocolo de cuidados domiciliarios o de la institución. Y por último nos menciona que es instruir al paciente o al familiar sobre las medidas de control de infecciones que se pueden dar al hacer esa aspiración cuando se vacía el recipiente o del colector de las secreciones. Y pues eso sería todo. Gracias.